Buenas. Para dar respuesta al curso de diseño de base de software, eh, vamos a dar respuesta a la primera fase, ¿verdad? Entonces, empecemos. Bueno, lo primero voy a presentarme. Este soy yo, José Menezosa. Soy cursando actualmente el quinto semestre y estudio ingeniería de sistema. Pertenezco al CA de Barranca Bermeja y ese es mi Skype para cualquier comunicación o contacto. Vivo actualmente en Yonta, Antioquia, es un pueblo que está cerca de Magdalena Medio, entonces por eso me encuentro ubicado en el CEA de Barranca Bermeja. Vamos a empezar con la evolución, ¿verdad? La base de datos. Nos vamos más o menos a la década del 50, 60, ¿verdad? Pero nos enfocamos aquí en la época del 60. Cabe resaltar que en la época de el 60, con 50 más o menos, había, pues, las discos eran lo más reconocido como para la base de datos. En 1960 ya aparece la base de datos con los modelos jerárquicos y los modelos de red. Aquí podemos tener un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo jerárquico? Primero que todo se basa en el núcleo, como lo podemos ver. Luego los accesos, ¿verdad? Tienen diferentes énfasis. Es como más o menos tener un árbol, un diagrama de árbol, ¿verdad? Donde tiene la raíz, los nodos hijos y todo eso, su derivación. Por otro lado, aquí en 1970, Edgar Coe propone que las relaciones, propone que las relaciones, la estructura, están denominadas por tablas. Y según eso, entonces, Larry, de acuerdo a lo que propuso Coe, dice que se basa para desarrollar el Oracle, la corporación Oracle. Y aquí podemos ver un ejemplito, ¿verdad? Y aquí podemos ver lo que más o menos quería decir el compañero, ¿sí? O el señor Edgar Coe, ¿sí? Que quería decir que los datos relacionales, donde principalmente se almacenan, son las estructuras, o sea, las tablas. De ahí pasamos a 1980, donde se comercializan, ¿verdad? Los primeros estándares, ¿verdad? De la industria y las relaciones ya se definen en tablas tanto compuestas por filas como de columnas, ¿sí? Entonces empezamos aquí en este tiempo a ver el lenguaje más o menos del SQL, que no era tan completo, ¿sí? Y aquí podemos ver que en el SQL, en ese lenguaje, podíamos ejecutar consultas, podíamos crear bases de datos, crear procedimientos de almacenamiento y crear visitas, entre otras opciones. Pasamos a 1990, donde tenemos las primeras bases de datos como lo que son Excel, Excel, que son paquetes de Microsoft Office, ¿verdad? Que marcan el inicio más o menos de las bases de datos orientadas y en esta década también cabe resaltar que es el World Wide Web o el WWW, donde ya se facilita la consulta de datos, ya es más enfatizado como el siglo XX más o menos, o antes de ese siglo, supongamos, ya va mirando hacia el futuro, ¿sí? Entonces podemos tener datos aquí muy importantes, ¿verdad? Ya el SQL se deja un poco atrás y empezamos pues a utilizar más estas aplicaciones como son el Access y el Excel. En el siglo XXI, en el cual nos encontramos, en esta nos podemos encontrar con tres grandes bases de datos, las cuales son el IBM, el Microsoft y el Oracle, ¿verdad? Eh, Cabe resaltar que ya para ese tiempo se ve muy importante el Google, ¿sí? Que es una de las bases de datos más importantes, ya la cual se utiliza por medio de las nubes, ¿sí? No se tienen que descargar las aplicaciones como antes, que se tenían que descargar una por una, ¿no? Ya en este tiempo las bases de datos son más enfatizadas a la nube para así tener un mayor rendimiento y
evolucionar los términos obsoletos o las cosas obsoletas que antes eran un poquito más complicadas. Entonces, a partir del siglo XXI hasta la actualidad, ya empezamos a ver diferentes bases de datos, como son las bases de datos de Visual, que están enfatizadas más o menos a la orientación de objetos, ¿verdad? Y podemos ver que en Visual también, ¿verdad? Podemos hacer consolas, interfaces, aplicaciones de lo que acabo de mencionar, ¿sí? Y cabe resaltar que este, se presentan extensiones que antes no existían. Entonces, por otro lado, existen, aparte de esos, diferentes software, obviamente, que permiten crear con mayor facilidad, ¿sí?, los diferentes lenguajes. En la actualidad hay muchos, ¿sí? Está el LinkU, el Visual, el Microsoft, está el Google Drive, o sea, entre otros, ¿sí? Los conceptos, una base de datos, ¿verdad? Una base de datos es un conjunto, ¿verdad?, de datos estructurada. Y, entre otros, o sea, una base de datos es muy importante porque es un concepto muy importante que viene de un dato, ¿sí? Y este dato lo podemos clasificar en tres componentes, los como son el componente del campo, del registro y el archivo, que son muy importantes tener en cuenta a la hora de crear una base de datos. La relación, la podemos asociar, ¿verdad?, mediante rombos y líneas que pueden ir este, em, juntas o sí, juntas con entidades que la podemos identificar fácilmente porque siempre se va a identificar una asociación con un rombo o con un conector. Las entidades pueden ser con las relación, una entidad regular, una entidad débil, ¿sí?, que ésta se puede distinguir de otro objeto, identificándose de una forma única, ¿sí? La base de datos orientada a objetos, esto es una base de datos mediante el cual representamos la información, ¿verdad? Más que todo en programación orientada a objetos. En los atributos son parte de la base de datos. Aquí en las tendencias tenemos la tendencia del Big Data, ¿sí?, la cual en esta podemos, el almacenamiento, el consumo, tiene una mayor experiencia. Entonces, un ejemplo sería, el usuario entra a la URL o a la página web, esta, el navegador, ¿verdad? Y la petición aquí es muy importante resaltar el HTTP, ¿sí?, que es muy importante, ya que este ayuda, ¿verdad?, más, o sea, que sea más eficaz la información y tenga un tiempo menos respuesta, sea menos el tiempo. En las multimodelos podemos encontrar aquí la ONSQL, que no es, o sea, son varios modelos, o sea, que se utilizan la posibilidad de los equipos cumplan varios requisitos, o sea, sin necesidad de implementar varias bases, sino que esta haga todo en una sola base de datos. La base de datos inteligentes, esas son las bases de datos, como podemos ver, que se quieren que sean autónomas, que la persona no interactúe tanto con ellas, sino que ésta agilice los procesos y no sean como tan ambiguos. La seguridad, esto más que todo son en lenguajes cifrados, ¿sí?, que certifican una gran tasa alta de seguridad que nos va a proteger claves, ¿sí?, y los archivos de acuerdo a la base de datos que tengamos según la importancia. En los ejemplos, aquí podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Esto es una base de datos de una asistencia, una planilla, en el cual podemos ver esto. Aquí, esto es el campo, todo esto. Este es el registro, Pedro, apellido, esto. Y todo esto se convierte en un archivo en el cual ese archivo lo podemos, un ejemplo, sacar si Juan, o un ejemplo Pedro, vino o vino. Ya eso se congestiona en otra base de datos, ¿sí?, de acuerdo a lo que tengamos. Por otra parte, esta es la conclusión. Permite conocer y profundizar, ¿sí?, más y así para adquirir un conocimiento previo y utilizar los diferentes diseños de base de datos mediante las diferentes herramientas que existen. Entonces nos sirven para apoyarnos, explorar nuevas armas
o en nuevas ramas, perdón, y aplicarlas en niveles locales, especulando la evolución de un futuro para implementarlas, ¿sí? Mirando hacia un futuro que obviamente nos van a servir de mucha utilidad a, a todo. Entonces eso sería todo. Gracias.